Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. La ciencia y la tecnología lo que nos ayuda es estar informados y comunicados. Son la clave para salir de muchos de los problemas, de muchas de las cosas, las necesidades del país y del mundo. México tiene más de 17 millones de fumadores activos, de los cuales 7 millones fuman diariamente. Comparte con nosotros sus experiencias. La ley es para cumplirse ya y no en 6 u 8 años. Estas son algunas de las preguntas que se hacen. Alcanzando el conocimiento, Herramienta vital. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos con el doctor Juan Manuel Corona. Él es investigador de la UAM y también es doctor en Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación. Gracias por estar con nosotros, Juan Manuel. Muchas gracias por invitarme. Juan Manuel, platícanos, hacen este foro con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y analizan políticas públicas de América Latina y México. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la parte crítica de esto? Bueno, América Latina y en particular algunos de los países más grandes como es Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile desarrollan políticas de ciencia y tecnología desde principios de los años 70. Muchas de estas políticas originalmente impulsaron el desarrollo de la ciencia y en cierta medida el desarrollo tecnológico, pero olvidaron uno de los aspectos más importantes de la política en este terreno, que fue el impulso a la innovación. Claro. Entonces el foro se ha preocupado desde hace ya varios años y con este evento refuerza esa vocación de tratar de dar voz a las distintas comunidades a fin de hacer llegar el mensaje de que es importante que las políticas refuercen cada vez más el tema de la innovación tecnológica. Y en ese sentido, ¿cómo están las cosas? ¿Qué país nos lleva a la delantera de la innovación en América Latina? Bueno, es difícil decir en general qué país lleva la delantera. América Latina en general está rezagada respecto a los líderes internacionales, pero si uno tuviera que hacer una comparación, podríamos decir que uno de los países más exitosos en desarrollar tecnologías propias ha sido Brasil. En el pasado, digamos en los años 40, 50, Argentina también fue muy exitoso. Y México recientemente, a través de algunos proyectos, digamos de la última década, también ha avanzado en ese sentido. Sin embargo, en estos tres países todavía el impacto de la innovación es pequeño en relación a las necesidades que se tienen. Y en este caso, si Brasil es como el que va a la delantera, ¿cuál es el último? Bueno, para nosotros es difícil decir quién es el último, pero vemos que fundamentalmente en Centroamérica, en el Caribe, no solamente debido a las carencias y a los problemas políticos, guerras que se han tenido, son los países que presentan un mayor rezago en América Latina. El Salvador, Nicaragua, Guatemala, sabemos que enfrentan un conjunto de carencias que les ha impedido avanzar en ese sentido. Pero aparte de los problemas en recursos que han enfrentado, es también el hecho de que todavía no se percibe por sus gobiernos, especialmente, la relevancia de la ciencia, la tecnología e innovación como un detonante importante del desarrollo económico y social. ¿Qué pasó en todos estos años cuando el primer mundo sí tomó en cuenta la ciencia y la tecnología, cuando vimos el caso exponencial de Corea del Sur, cuando vimos muchísimas otras cosas, cómo evolucionaron? ¿Qué pasó con estos países de América Latina, incluyendo México, que no vieron a la ciencia y la tecnología como esa palanca de desarrollo? Hay dos problemas fundamentales. En 1950, Corea era un país con un nivel de desarrollo no solamente en ciencia y tecnología, pero económicamente y socialmente más rezagado que lo que era México. Y el mundo se pregunta por qué 30 años después Corea no solamente ha alcanzado, sino superado los niveles de desarrollo económico y de desarrollo social, científico y tecnológico
no solo de México, pero incluso de Brasil y de otros países latinoamericanos. Entonces, las personas en general, el común y también los especialistas, se hacen la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos avanzar al mismo ritmo, con la misma intensidad que lo hicieron? Y eso se puede explicar en parte, no solo, pero en parte, por las distintas estrategias de modelos de desarrollo que siguieron unos países y otros. No solo Corea, pero un buen número de países asiáticos. China, como la expresión más reciente de ese modelo asiático. Nosotros desarrollamos un modelo de crecimiento económico basado fundamentalmente en la compra de tecnología. Y pensamos que la compra de tecnología iba a generar capacidades para producir tecnología propia, lo cual no sucedió porque eso no fue acompañado de políticas públicas que permitieran generar las capacidades para asimilar la tecnología, conocerla y después hacer desarrollos propios. El caso de los países asiáticos, sí, el más conocido es Corea, pero Japón antes que ellos hizo exactamente lo mismo, Singapur igualmente y Taiwán desarrollaron una política de desarrollo económico, pero sobre la base de aprender de las tecnologías, no solamente para usarlas, sino para tratar de hacer sus propios desarrollos tecnológicos. Entonces esa diferencia es importante porque a lo largo del tiempo, cuando se practica, termina dando resultados de poder generar capacidades para desarrollar innovación basada en preocupaciones y problemas nacionales y no solamente traerla de fuera. Y a lo largo de los 30 años, el resultado es que nos fuimos rezagando en relación a estos países. Y en ese sentido, por ejemplo, hay muchos, valga la redundancia, hay muchos ejemplos de ello, y en este foro también hubo un doctor, un hematólogo, que dio a conocer, bueno, lo que se está viviendo lamentablemente gracias a ese tipo de políticas públicas de comprar ya todo hecho, ¿no? Y dio el caso de las medicinas, ¿no? Que no las hay aquí para una enfermedad que sí es curable. Y así muchos casos. Él habló sobre la necesidad, y otros también, la necesidad de que los que toman las decisiones, los tomadores de decisiones, estén muy enterados de esto y realmente tomen buenas decisiones para ello. ¿Qué hace falta? Hacen falta varias cosas. Primero, necesitamos tener tomadores de decisiones que no consideren que la política pública, sobre todo en el ámbito económico, se restringe únicamente a la política fiscal o a la política monetaria o a la política comercial de vínculos de México con el exterior, sino que hay otro tipo de políticas tan importantes o más importantes que estas, como son las políticas de impulso al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ningún país en el mundo, por lo que nosotros conocemos, ha podido desarrollarse y prosperar al lado del impulso del conocimiento en estas áreas. Y nosotros lo hemos olvidado en las políticas públicas. No solamente no hacemos políticas, o no hemos hecho en los últimos 30 años, sino que hemos visto que la acción del Estado en los diferentes niveles y en los diferentes sectores se han alejado de esas políticas por considerarlas perniciosas. El Estado mexicano consideró que los mecanismos de mercado, de libre oferta y demanda, podía resolver de manera eficiente el desarrollo en estas áreas, y desafortunadamente no se entiende que el conocimiento es un bien público que lo gobiernan otras leyes, no las leyes del mercado exclusivamente, y que no se pueden desarrollar al margen de acciones decididas de la acción pública. El país más liberal del mundo, considerarlo los Estados Unidos, donde nació la política de la oferta y la demanda como el instrumento principal, hace política de ciencia y tecnología como ningún otro país en el mundo, y decide apoyar ciertos sectores que considera estratégicos desde el sector público. Y nosotros no lo hacemos, y en ese sentido compramos la idea de que el mercado resuelve todo, ¿verdad?
pero no vemos que ellos no respetan esa parte. O sea, que los países avanzados en realidad hacen política y ponen muchos recursos públicos y generan ambientes específicos para que los empresarios, las universidades y los actores sociales se muevan en la dirección del desarrollo tecnológico y de la innovación. Entonces, realmente lo que vivimos es una paradoja, ¿no? Porque no se piensa ni se ha pensado en la ciencia y la tecnología y pues el país como está con tanta pobreza, ¿no? Una cosa que refleja claramente el dogmatismo en políticas públicas del gobierno mexicano y de varios países que después escaparon a ese dogmatismo en América Latina fue una frase de Serra Pucci durante el gobierno de Salinas y posteriormente de que la mejor política era la política que no se hacía. Exactamente. Entonces nosotros desmantelamos las políticas de desarrollo económico, las desmantelamos, porque Nacional Financiera, que apoyaba, digamos, desarrollo industrial en ciertos sectores, en ciertas regiones, se le redujeron mucho los recursos, se empequeñeció. El Banco de México también tenía programas de apoyo a desarrollo tecnológico que desaparecieron, y desaparecieron porque se consideró que toda acción pública tenía mayor costo que el costo que se podía generar por fallas de mercado. Entonces, evidentemente, eso nos metió en una ruta que a lo largo del tiempo generó mucho más rezago del que ya veníamos arrastrando previo a la gran depresión de los años 80. Y hoy lo estamos padeciendo. Y hoy lo estamos padeciendo y teniendo que hacer un esfuerzo mucho mayor para recuperar los niveles de capacidades que se habían generado en la fase anterior al desarrollo de México. Por último, doctor Corona, ¿tenemos una política científica ahorita adecuada o hay que volver a construirla? ¿Hay que realmente hacer una política científica fuerte? ¿Cómo estamos? Las políticas públicas son perfectibles. Tenemos un conjunto de programas que han dado ciertos resultados. El programa de formación de científicos y tecnólogos que se ha implementado en México desde mediados de los 70 ha dado frutos en un sentido. Ha fortalecido ciertas capacidades científicas, creado comunidades y grupos de investigación fuerte, algunos de ellos con reputación nacional e internacional. Y en ese sentido podemos decir que han prosperado y se deben de seguir apoyando de manera decidida. No es que hemos logrado ya consolidar las comunidades científicas que operan en México. Hace falta infraestructura, hace falta capacidades, incrementar mucho más la masa crítica de científicos. Pero también es cierto que tenemos que mejorar ese instrumento. Uno de los principales problemas de este instrumento es que no fue acompañado por una política que permitiera desde el sector productivo absorber a los recursos humanos que fueron creados con esta política. Entonces, por un lado, tuvimos una política de oferta que fue creando especialistas en diversos campos de la ciencia y la tecnología, pero por el otro lado no generamos las políticas suficientes para que el sector privado generara demanda de estos recursos. Entonces, lo que tenemos en realidad es una sobreoferta de especialistas con insuficientes especialistas, porque el sector privado no desarrolla procesos productivos que exijan conocimiento intensivo en la producción de sus productos. Todo lo compran. Entonces, todo lo compran. Entonces, no hay departamentos de investigación y desarrollo ampliamente extendidos en la industria mexicana. Si no tenemos departamentos de investigación y desarrollo instalados en el sector productivo que demanden los recursos formados en el sector académico, pues entonces tenemos una disfuncionalidad, un desequilibrio. Y ahí se han estado haciendo recientemente algunos esfuerzos para estimular al sector productivo a avanzar en la producción de productos, de bienes y servicios con alto contenido en conocimiento científico-tecnológico, pero todavía esos instrumentos son muy débiles en comparación con los instrumentos que tenemos para la formación de la oferta. Entonces, ese es uno de los puntos, digamos, de atención en los próximos años sobre los que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ahí habría que hacer una nueva propuesta de política científica que fuera demasiado integral.
Sí, como he comentado, ha habido algunos esfuerzos con escasos recursos, muy limitada, quizás mal implementada también, pero digamos el instrumento podría mejorarse de diversas maneras si está mucho más enfocado a sectores prioritarios. Hace un momento comentabas que en una situación de rezago, pobreza, desigualdad, exclusión, como la que vive México, ¿qué se puede hacer? Las políticas de ciencia y tecnología han estado diseñadas con o sin buenos resultados, atendiendo solo las demandas del sector académico y marginalmente del sector productivo. Pero los problemas de atención a la pobreza han estado completamente ausentes. Y lo que el foro plantea ahora, el foro consultivo científico y tecnológico, pero el foro que hemos armado con las diferentes instituciones en América Latina, es que el avance hacia la nueva generación de políticas debe de pensar la ciencia, la tecnología y la innovación, no solamente con un sentido de resolver los problemas económicos, de productividad, de competitividad, pero también de atender las grandes demandas nacionales de pobreza, de exclusión, que tenemos. Y ahí hay una agenda totalmente nueva sobre la cual pueden avanzar esta nueva generación de políticas y hay una comunidad interesada en hacerlas avanzar en esa dirección. Pues ojalá, y lo más rápido posible. Gracias, Juan Manuel. Gracias por haber muchas estado. gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital.